Aquí comienza, antes que sea tarde, con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Un espacio para el análisis político, social y cultural de Corrientes, secciones, entrevistas y todo lo que necesitas saber, todo lo que acontece en la provincia, el país y el mundo en Antes que sea tarde. Los días lunes a las 21 horas, por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches, arrancando nuevamente antes que sea tarde. Primero arrancando con una disculpa del caso. El lunes pasado no pude estar presente porque tuve una pequeña intervención quirúrgica. Me operaron de la rodilla, el ligamento cruzado y el menisco que tenía prácticamente rotos. Y bueno, estaban en un proceso de recuperación que sinceramente, producto de la anestesia y demás, estaba con mucho dolor de cabeza. No tenía ánimo, así que mil disculpas a los oyentes, pero era una cuestión que debía atender. Bueno, yendo a la actualidad y a lo que nos toca, tenemos que hablar que hay noticias nacionales de la tarde de hoy impresionante, ¿no? Lo primero que hay que hablar es que el gobierno nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, anunció el cierre de Vialidad Nacional, con frases como: la corrupción en la obra pública hoy tiene su acta de defunción, y lo acaba de firmar el presidente de la Nación. También el cierre de otros organismos de transporte. Y también aprovechó la ocasión el vocero para repasar algunas desregulaciones llevadas a cabo por el gobierno nacional. También hay cambios en salud. Creó un organismo que va a gestionar 5 hospitales y eliminó alrededor de 3 institutos. Otras cuestiones que tienen que ver ya con la suba del dólar, las finanzas, vamos a estar analizando la inflación, lo que probablemente cierre después de la vuelta al régimen anterior de las retenciones. También vamos a estar hablando un poquito del ataque a la casa del diputado nacional Esper, que provocó que una concejal de Quilmes se le rechace la excarcelación, es decir, que va a continuar detenida. No así la otra funcionaria del gobierno, Kicillof, que tuvo la posibilidad de que se levante la privación de libertad, es decir, quede libre pero sujeta a la causa. Pero lo cierto es que aparentemente la juez lo que tuvo en cuenta es que hubo una pequeña organización por parte de funcionarios, y esta concejal cometió un error fatal, que es borrar los chats de su WhatsApp, donde estaba prácticamente todo escrito, cómo se vinculaban, qué camioneta, recuerden lo que habrán visto por la TV, cómo atravesó la provincia de Buenos Aires, por dónde anduvo la camioneta que pertenece a la gestión del gobierno de Kicillof, qué hizo, y demás. Así que después, por supuesto, tenemos noticias del fin de semana. Javier Milei estuvo en Chaco, habló del Estado, de la solidaridad, cómo debe ser el acto solidario de verdad, en un acto voluntario, y no con un revólver en la cabeza cuando te lo hace o te lo exige el Estado. También habló de los mandamientos, habló de tener en cuenta el principio de no robarás ni desearás los bienes de otros. Se refirió de manera despectiva a la izquierda, que es el maligno, y que el Estado, cuando busca crecer
y oprimir y sobre todo crear más deuda, es como que representa al socialismo y al maligno en la tierra. Realmente el presidente también habló de los logros de su gestión, de su visión judeocristiana, del respeto a los valores, a las otras religiones, y esto se dio en el marco de una inauguración, una iglesia la más grande, se cree, de la Argentina, de la iglesia El Portal del Cielo, una iglesia que está a cargo del pastor Ledesma de Chaco, pero que también tiene sus vínculos, sus relaciones con un pastor en los Estados Unidos, y que se cree que eso ha sido algo muy importante primero para que el presidente lo reciba al pastor Ledesma en Casa Rosada, en Buenos Aires, y que a su vez la venida de este pastor estadounidense al Chaco posibilite la presencia del presidente Milei. Ello, según lo que se relata, en el marco de un congreso sobre valores, liderazgo y demás, y que el presidente lo enmarcó en una actividad netamente privada, de manera que no tuvo contacto con la prensa ni demás. Habíamos hablado del dólar y demás. ¿Qué había dicho el ministro en la semana? El ministro Caputo dijo: sí, los que creen que está barato el dólar, no pierdan la oportunidad, comprala, campeón, decía. Cosa que le valió la crítica, por supuesto. Otra cuestión que está en el Congreso y en esta reunión que se hace todos los miércoles y jueves en el Congreso, está en agenda es los recursos, el financiamiento universitario, la nueva moratoria para los jubilados, un subsidio para Bahía Blanca. Esto fue algunas de las cuestiones que provocaron el enojo de la oposición. ¿Qué dice la oposición? Que empieza a articularse y que empieza a agruparse, y que en algunos casos ya está logrando 2/3 para algunas cuestiones que pueden ser peligrosas, ¿no? ¿Por qué? Está en discusión los fondos. El otro día escuchábamos al ministro de Hacienda de Corrientes, decía que algunos fondos nacionales que venían regularmente a la provincia cambiaron la modalidad de cómo se gira. Y el ministro de Hacienda, Ríos Piacentini de Corrientes, decía que es importante tener la certeza de que se va a recibir esos fondos en tiempo y forma, o de qué modalidad. Y por supuesto también está en juego, en discusión acá, el superávit, porque a algunos opositores no es solo que le interesan los fondos para las provincias, le interesa romper el superávit y desestabilizar al gobierno de alguna manera. Eso también hay que decirlo. Y esto también en un análisis de cómo se comportan los diputados y senadores. Veíamos el otro día insultos, un poco más faltaba ya para las agresiones físicas. En algunos casos veíamos carteles que decían persecución política, Cristina libre y demás, y lo que habla de que la calidad de representación de nuestros legisladores, diputados, senadores está por el piso. Realmente está por el piso, y eso también lleva al descreimiento de la política, ¿no? A algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar. Vamos a ver también acá, estamos muy próximos a las elecciones en Corrientes, vamos a ver quiénes son los candidatos, si son nuevos, cuáles son sus valores, sus propuestas, sus proyectos, sus trayectorias, qué hicieron por su comunidad o qué hicieron de manera personal. Y otra cuestión que no está ajena al debate público y que repercute en las finanzas
tiene que ver con el caso YPF, que tiene un nuevo fallo que la jueza condena nuevamente a la Argentina, y que palabras más, palabras menos, para que entendamos todos, dice que la Argentina hizo mal las cosas, mejor dicho, Kicillof hizo mal las cosas y los legisladores también hicieron mal las cosas cuando avalaron distintas formas de comportamiento que afectaron a las empresas y que afectaron al derecho de propiedad. Y cuando uno afecta al derecho de propiedad, naturalmente que acarrea consecuencias, y va a haber un juez que va a fallar acá o en la China, porque no se pueden atropellar, porque hay principios universales del derecho que no podemos venir a inventar la pólvora. Y en ese marco, como les decía, también tenemos que analizar las expectativas del mercado. ¿Qué dice el mercado? ¿Qué dicen los empresarios, los operadores, los comerciantes? Que aparentemente la inflación del mes de junio sería 1,8. Lo que se veía, esto analizando Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que empiezan a aumentar los alquileres. Algo que también batió récord es la venta de autos usados. En 6 meses llegó a casi al 1.000.000 de operaciones, el mayor registro desde 1995, estamos hablando, batiendo récords de 20 años atrás. El Volkswagen Gol, el Golcito, o más conocido como el Golcito, sigue siendo el auto más vendido. Después, por supuesto, están otros autos, pero el más popular, esto quería resaltarlo de alguna manera. Y hablando de economía, y siempre es importante también analizar la deuda que tiene la Argentina, ¿no? Leía recientemente un comentario de un analista económico, Julián Jasovich, que analizaba el perfil de la deuda de Milei en la Argentina. Según el último informe elaborado por la Secretaría de Finanzas, ya que data de mayo, del mes de mayo del 2025, la deuda bruta de la administración central es de 461 billones de dólares. Fíjense cómo está representada la deuda, ¿eh? El 19% es en pesos, el 25% en SER y el 56% en moneda extranjera. El total de la deuda corresponden a préstamos en moneda extranjera, 22 billones, con organismos internacionales y otros. La deuda en relación al Producto Bruto Interno ha bajado, es el mínimo en toda la gestión del presidente, representa un 64%. Esto tiene que ver mucho el salto controlado en el tipo de cambio, y que provocó que naturalmente que esto se reduzca en la deuda en pesos. Es decir, haciendo un análisis cortito, el nivel actual de deuda comparando con el Producto Bruto Interno, es decir, de la producción general del país, es similar a la gestión de Alberto Fernández, es decir, un 66,1%. La deuda que se debe pagar en pesos más SER representa un 44%, si comparamos con fines del 2023. Digo esto para analizar en un contexto de la situación política, de la situación económica, de una marcha de los jubilados para el día miércoles que va a estar acompañado junto a otros reclamos, de estas sesiones en el Congreso, de las reuniones de los gobernadores para solicitar más fondos, para cambiar la distribución de los mismos, en un contexto donde se están
analizando las elecciones de la provincia de Buenos Aires para septiembre, las elecciones en la provincia de Corrientes para agosto, y donde permanentemente se están haciendo encuestas para ver cómo se evalúa la gestión del presidente, el rumbo de la economía, la esperanza, la expectativa de que tienen los argentinos, de si esto va a seguir mejorando, va a decaer, si va a subir el dólar, si va a bajar el dólar, si va a mejorar las importaciones, cómo le va a ir a los industriales. Y cuando hablo de los industriales tengo que hablar de unos despidos en una empresa de alpargatas de Bellavista Corrientes. No fueron muchos, pero empieza a haber una alarma en ese sentido. Desde el gobierno nacional responden: hay que aprender a competir más, bajar los gastos, porque el mundo exige competencia. Momento de pausa en nuestro programa. Enseguida volvemos con más, antes que sea tarde. ¿Quién no puede faltar? ¿Quién no puede faltar? Chuchi Villalba con la voz de los jubilados, Como siempre, abriéndonos a la reflexión, con esa crítica aguda pero responsable. No anda con rodeos, no anda con silencios cómplices, y le digan lo que le digan, Chuchi Villalba siempre está del mismo lado, no se corre. Así que vamos sin más trámites a Chuchi Villalba, la voz de los jubilados desde la sucursal del cielo, desde Curuzú, Cuatiá. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a toda la amable audiencia de FM San Cayetano. Yo ando por la calle atendiendo unos jubiladitos, pero bueno, eso no quita que pueda saludarlos esta noche y obviamente contarles, bueno, lo que ya sabemos, que aumentó el plus, que ya se está comenzando a pagar a partir de martes, si Dios quiere. Pero bueno, eso no es todo en nuestra vida, o sea, el señor gobernador va a tener que ponerse las pilas para el sueldo. Obviamente está dejando el incremento salarial para el mes de agosto, muy cerquita de las elecciones. Es muy sugestivo también eso, ¿no es cierto? No se olviden de que yo les aumenté el sueldo, así que vótenme, no los voy a defraudar, ¿será que nos va a decir? Bueno, ¿qué les voy a contar? Que los jubilados están escandalizados, a todos los que les tocan estos días ir al médico, porque aumentó el plus médico. Sí, señor, así como escuchan, aumentó el plus médico y uno tiene que andar buscando precios para hacerse un estudio, así como busca precio para comprar batata, como busca precio para comprar papas o lo que sea. Bueno, hay que buscar precios para comprar el medicamento, precios para ir al médico, precios para hacerse un estudio, porque también hay diferencia de precios, ¿no? Entonces hay que buscar lo más barato dentro de lo que uno tiene y puede acceder, ¿no es cierto? Pero este aquí que nosotros no tenemos problema en ir al hospital. Vamos al hospital con toda tranquilidad. Vamos a ir, sí, siempre y cuando estén todos los médicos que nos puedan atender, siempre y cuando existan turnos, porque también el hospital colapsa cuando nos pasa a nosotros que nuestra obra social no nos cubre, no nos protege, no nos cuida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
ir al hospital, y es ahí donde colapsa el sistema hospitalario, porque hay demanda de atención en todos los sectores, ¿no? Y las guardias ni le cuento. Yo no sé si esto es solamente acá en Curuzú o se da en todos lados, pero creería que en toda la provincia se da exactamente lo mismo. Esperemos que para el lunes que viene tengamos una idea, digamos, de lo que puede llegar a ser el sueldo el mes de agosto, porque digo, para ir medio armando un poquito lo que sí, lo que no, porque eso es lo que nos mantiene, digamos. Deseo desde acá, desde Curuzú, haciendo un alto en la tarea que me ocupa hoy, deseo que tengan una bendecida semana, que Dios y la Santísima Virgen esté con todos ustedes, que los bendiga, que les dé esa alegría que ya los gobiernos nos quitaron porque no nos permiten ni siquiera hacer sociales. Ya ni ir a tomar un café podemos, hace rato ya que venimos con ese problema. Realmente un problema, porque uno está en la tercera edad y son pocas las cosas que puede hacer y pocas las cosas a las que puede acceder. Así que los dejo hasta el lunes que viene. Un abrazo desde mi corazón a todos. Que estén bien toda la semana. Mi voz, como siempre, Andrés, muchísimas gracias por este pequeño pero gran espacio. Un abrazo. Momento de pausa en nuestro programa. Enseguida volvemos con más, antes que sea tarde. Bueno, y más allá del agradecimiento a Chuchi Villalba por su perseverancia, por su permanencia en este programa y colaboración hace muchos años, también tenemos otra colaboradora incansable, Silvia Ranchiaro, como a ella le gusta decir, con sus entrevistas, con su aporte de siempre, con su seguimiento permanente de las cosas del programa, sus sugerencias, y esta vez con una entrevista a la hermana Evelyn de Los Ángeles García, que quiero que la escuchen, porque habla de María, habla de su visión religiosa, de su labor, de su colaboración en un barrio, en una comunidad. Así que sin más trámites, vamos a la entrevista. Buenas noches a todos. Aquí estamos con la hermana Evelyn de Los Ángeles García. Ella nos va a contar quién es y se va a presentar. Buenas noches, hermana. Hola, buenas noches, Silvia. Bueno, mi nombre, como lo dijiste, es Evelyn de Los Ángeles García. Soy abogada, pertenezco al Orden de Vírgenes Consagradas y bueno, integro la comunidad de San Ramón Nonato actualmente. Gracias, hermana. ¿Qué significa ser consagrada con votos perpetuos? Bueno, en el caso mío, soy laica consagrada. Como lo había dicho, pertenezco al Orden de Vírgenes Consagradas. Tenemos promesas de lo que es la obediencia a nuestro superior, que en este caso es el obispo, y hacemos también promesa de lo que es castidad, de poder vivir una castidad perfecta, haciendo entrega total de nuestra vida a Dios.
¿Consagrarse en su congregación implica usar hábitos? No es una congregación religiosa, somos laicas consagradas. Por ahí voy a explicar un poquito como para que se entienda. Digamos que todo bautizado es laico, ¿sí? Dentro de los laicos puede haber, por ejemplo, laicos que se llaman laicos comprometidos, que son aquellos que tienen un servicio activo, podríamos decir, dentro de lo que es la vida y la misión de la Iglesia. Y dentro de los laicos estamos algunas personas a las que el Señor nos llamó a poder seguirle más de cerca, haciendo una entrega total de nuestra vida, y por ese motivo pasamos a ser laicas consagradas a Dios, al servicio de la Iglesia. Tenemos algunas diferencias por ahí con el tema de lo que son las congregaciones religiosas. Muchas veces se confunden los términos que son monjas, religiosas, o lo que es en el caso nuestro consagradas. Todas tenemos que vivir lo que es la obediencia, lo que es la castidad y lo que es también la pobreza evangélica. Significa no que seamos, en este caso, no hay ningún impedimento a que podamos tener bienes, pero sí a que podamos ser desprendidas, no una persona aferrada a lo que es lo material. Entonces, por ahí cuando se hace referencia a monjas, se habla más de aquellas personas que viven en clausura, por ejemplo, dentro de lo que es un convento. Y cuando hablamos de religiosas, por ejemplo, también viven en convento, viven en comunidad, usan hábitos. En el caso nuestro no usamos hábitos, pero sí nuestra vestimenta debe ser con decoro, digamos. ¿Cómo fue descubrir que el Señor la estaba llamando? Fue hace unos años atrás, donde yo todavía estaba en la facultad estudiando, y empezó a surgir lo que es la inquietud vocacional. Así que hice un periodo de discernimiento vocacional a raíz de esta inquietud que tuve en el interior del corazón, donde sentía que el Señor me llamaba, digamos. Entonces hice una etapa de discernimiento vocacional para poder ir confirmando este llamado de Dios a la vida consagrada. Y después de un periodo de formación, consagré mi vida a Dios. ¿Cómo subsiste económicamente, hermana? ¿Recibe un estipendio? No, no recibo ningún estipendio. Nosotras, dentro de lo que es el estilo de vida consagrada que tenemos, vivimos del sustento de nuestro trabajo. En el caso mío en particular, soy abogada, ejerzo mi profesión en el ámbito civil y también dentro de la Iglesia integro la lista de abogados patrocinantes, pero no es que reciba una remuneración, no trabajo en relación de dependencia, sino que en el caso mío ejerzo mi profesión de abogada de manera particular. Correcto. Quienes no poseen su título, ¿pueden trabajar en relación de dependencia sus otras hermanas consagradas? Sí, por supuesto que sí. ¿Nos podría comentar brevemente, dentro de su tiempo, en qué consiste su tarea pastoral? Tengo dentro de la iglesia, tengo varias actividades pastorales. Por ejemplo, integro lo que es la pastoral carcelaria, donde llevamos asistencia espiritual a los privados de libertad, pero con nuestro fundamento bíblico que está contenido en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 36, donde el mismo Jesús dice: estuve preso y me viniste a ver. Entonces nosotros tenemos este fundamento cada vez que visitamos la cárcel. Más que llevar a Jesús, nos vamos a encontrar con Jesús en la persona del encarcelado. Así que esa es una de las tareas que tengo dentro de la iglesia, aparte de las tareas propias en la comunidad donde actualmente estoy, digamos. La pregunta, hermana: ¿qué requisitos debería poseer un político o un funcionario público? Requisitos. Por supuesto que debe contener, considero que la idoneidad suficiente como para poder ejercer un cargo público. Considero que debe ser una persona de valores, transparente, pero por sobre todas las cosas, como primer requisito, si tuviera que nombrar alguno,
diría que tiene que tener vocación de servicio. Una persona que no tiene vocación de servicio, yo no le aconsejaría tanto poder ocupar un cargo público. Creo que para todo se requiere, no solamente para ocupar un cargo público. Por ejemplo, en el caso mío, que soy de vida consagrada, tengo que tener vocación, porque se nota cuando una persona tiene vocación y cuando no. Podemos comparar, por ejemplo, un docente que tiene vocación con otro que no tiene y se nota. Y creo que lo mismo pasa con una persona que ejerce algún cargo público. Si no tiene vocación de servicio, difícilmente pueda buscar el bien común. Generalmente se oye decir de la no injerencia de la Iglesia en la parte pública, en lo político. ¿Se ora por los gobernantes, hermana? Sí, en todas las celebraciones litúrgicas y en las oraciones también personales se ora por los gobernantes. De hecho, también en las Sagradas Escrituras encontramos donde el Señor nos dice que debemos de orar por nuestros gobernantes. Así que sí, se ora por los gobernantes. Yo quisiera que me relatara brevemente, a pesar de que ya lo hizo, pero ¿cómo fue ese momento en que se encuentra con Dios? Ese momento especial. Yo siempre digo que me encontré con Dios buscando la felicidad, porque hoy en día tengo 42 años, cuando empecé a sentir esta inquietud vocacional, y antes también llevaba la vida de cualquier joven en lo que es en el ámbito en el mundo, digamos, podríamos decirlo. Entonces, recuerdo en una oportunidad que estuve delante de una imagen de la Virgen María y yo le miré a María y yo sabía que no hacía las cosas muy bien y no seguía a Jesús como debería de seguirlo. Entonces yo le miré a María y le dije, yo solo quiero ser feliz. Entonces por eso es que puedo decir que buscando la felicidad me encontré con Dios, porque considero que fue María, nuestra madre, quien me fue guiando para que yo pueda conocer a Jesús, amar a Jesús, seguir a Jesús y entregar mi vida a Jesús al servicio de la Iglesia. En cuanto a su tarea de orante por las vocaciones, ¿nos puede comentar a todos en qué consiste? Con respecto a la oración por las vocaciones en la comunidad y en la iglesia toda de la arquidiócesis, en muchas comunidades se reza por las vocaciones, esto es decir, se reza por los matrimonios, se reza por los novios que están en preparación al matrimonio, se reza por los jóvenes que por ahí todavía no descubren cuál es su vocación, se reza porque haya más vocaciones sacerdotales, religiosas, consagradas. Más o menos en eso consiste la oración por las vocaciones, de pedir al Señor de que Él pueda enviar muchas y santas vocaciones. ¿Qué le diría en este tiempo a los jóvenes que están en discernimiento o con temor y aún no se animan a dar ese paso de fe? Considero por mi experiencia personal que el sentir temor es propio, digamos, muchas veces lo que no conocemos nos genera como cierto temor, digamos. En un caso mío en particular también tenía temor a lo que Dios podía pedirme, a lo que significaba vivir como una persona de vida consagrada. Y creo que no solo me pasó a mí, si nosotros nos ponemos a ver en las Sagradas Escrituras, también vamos a encontrar cuando el ángel se aparece a María, también lo primero que le dice es: no temas, María. Entonces creo que es como propio por ahí sentir como cierto temor ante lo desconocido, pero les invitaría a poder entregar cualquier miedo, cualquier temor que pueda surgir, que pueda entregar a Dios, porque dice la palabra de Dios que ninguno que puso su confianza en Él quedó defraudado, y Dios que nos creó sabe qué es lo mejor para que nosotros podamos tener una vida plena. Gracias, hermana. Yo creo que todas las dudas que pudieron existir quedan subsanadas. Le agradezco desde ya, le agradecemos de los espacios radiales en los que se van a compartir esta nota
Le agradecemos mucho sus palabras, sus conceptos y que nos haya clarificado, porque también estoy dentro de ese espectro de gente que no comprendía muchas cosas, así que yo también estoy aprendiendo. Desde ya muchísimas gracias, hermana, le agradezco y bueno, que tenga una excelente jornada en paz y bendición con Jesús y María Santísima. Muchas gracias por este espacio. A ustedes. Momento de pausa en nuestro programa. Enseguida volvemos con más, antes que sea tarde. Bueno, ya prácticamente estamos llegando al final. No queríamos dejar de mencionar algunos datos de la realidad política actual. Muchos nombres. Desde el sector de Ricardo Colombi se habla de que podría ser Martín Barrionuevo, su vice, otros hablan de Nancy San. Desde sectores afines al gobierno provincial se habla de que no hay otra que Juan Pablo Valdés y que su vice sería el actual vicegobernador Brayar Pocar. Los otros frentes serían encabezados uno por Lisandro Almirón, el otro por supuesto por Tincho Ascúa, también está Teque Romero. Los sectores de izquierda aún no han comunicado. Párrafo aparte tienen que ver con las dos intendencias más importantes. La de Capital de Corrientes, aparentemente desde Vamos Corrientes, sería encabezado por una dupla entre el actual ministro de Obras Públicas Polich y Cuqui Calvano con su vice. Desde el sector de Colombi hablan de la posibilidad de Canteros o Paco Achite. Desde La Libertad Avanza se habla como probabilidad Ani Pereira. Desde el sector de Tincho Ascúa hay varios nombres, pero uno de los que suena permanentemente, por más que haya rechazado, es el nombre de Germán Brayar Pocar. Y otros sectores no podemos mencionar un nombre de manera categórica, porque la realidad es que hasta el próximo sábado, que es el cierre de lista, no hay nada definitivo. Y todavía están encuestando tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional. El gobierno provincial sí tiene el objetivo claro, ganar en primera vuelta y que esto se termine. El gobierno nacional no quiere que La Libertad Avanza quede mal parado, o sea, buscaría la segunda vuelta. El objetivo de Ricardo Colombi claramente es estar en la segunda vuelta. Tincho Ascúa apunta a fortalecer el PJ, más allá de todas las circunstancias. Y bueno, siguen las negociaciones, porque también está pendiente la resolución del decreto del gobernador con respecto a la conformación de las listas municipales principalmente. Veremos qué dice el Superior Tribunal de Justicia, si pone en qué momento, en qué término, claro sobre oscuro. Bueno, párrafo aparte, los despidos. ¿Habrá despidos en estos organismos que se cierran? Agricultura familiar, vialidad, el Instituto de Semilla, el INASE y demás. ¿Habrá despidos?
eso lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver mañana con detenimiento, porque mañana va a salir el decreto. Es simplemente un adelanto. ¿Qué es lo que quiere el gobierno nacional? Reducir el personal, está claro, reducir el déficit y que estos organismos sean más eficientes. Después veremos también qué pasa con la obra pública. ¿Se harán cargo las provincias? ¿Habrán nuevas licitaciones? Y también nos queda el interrogante: ¿qué pasará el miércoles? En las sesiones de diputados y de Senado. Bueno, me dicen acá, no descartes que pueda haber sorpresas en la Libertad Avanza. No sé de qué se trata. Hombre, mujer, en capital, en el interior. Me dicen que Perucho Casani sigue creciendo, que tiene cada vez más influencia. Bueno, veremos qué pasa. Será hasta el próximo lunes, Dios mediante. Ríanse, disfruten del momento, hagan el bien. Que Dios y la patria. Chau, chau. Hasta el próximo lunes, antes que sea tarde. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Te esperamos en un próximo encuentro. Síguenos en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube para mantenerte en contacto e informado de todas las novedades.